Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es sábado, último día de la semana. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí hoy. Hoy es 23 de septiembre. Así que pidámosle a Dios en este día que nos ayude, que nos dé paz, que nosotros entendamos la verdadera paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál fue lo principal que él quiso decir con eso? Que hay paz. El hombre cree, y cuando en este sentido hablo del hombre y de la mujer, la humanidad, la mayoría de la gente creen que tener paz es tener dinero. Y hay gente que tiene dinero y no tienen paz. Hay gente que tienen casa, tienen carro, un buen empleo y no tienen paz. ¿Por qué? Porque eso no da paz. Por eso también Jesucristo dijo en los evangelios, es que están esas frases. Jesucristo dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, porque lo demás viene por añadidura. Así que todo lo que pasa por una razón, para que nosotros aprendamos. Nosotros sabemos que está la fuerza positiva y la fuerza negativa. Entonces nosotros tenemos que aprender de las dos cosas. El capítulo de hoy es el capítulo 30. Y dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con lo suyo a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, israelina, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo
a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven: egipcios. Yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Sicla. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ello ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijo como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermano mío. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los mediadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Sicla, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros, del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramá del Negev, en Jatí, en Atoer, en Simón, en Estemoa, en Recal, en la ciudad de Jerameel, en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atab, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Capítulo 30 de Primera de Samuel, del primer libro de Samuel. El capítulo 30. Así que en esta mañana nosotros nos regocijamos en la presencia de Jehová. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Le damos gracias a Dios por su palabra, el Espíritu Santo, porque es el que nos enseña
El Espíritu Santo, nuestro guiador, consolador, el que está con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y qué aprendemos nosotros a través de estos versos que hemos leído? 30 versos nosotros hemos leído hoy y que Él nos enseña a nosotros algo bien simple y bien claro, no difícil de entender. El Señor hoy nos está hablando a nosotros que todo lo que el enemigo nos robó nos lo tiene que devolver, pero hay que pelear. Esa es la enseñanza. Hay que pelear. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que ir y buscar lo que el enemigo nos robó. Todo lo que el enemigo nos robó. Primero, vamos a consultar a Jehová. Vamos a orar, vamos a meternos en ayuno. Y Jehová hoy nos está diciendo que peleemos lo que el enemigo nos robó, porque nos lo tiene que devolver. Pero cuando el enemigo nos devuelva lo que nos robó, entonces tenemos que compartir con aquellos que no pelearon con nosotros. Tenemos que compartir. Porque tú pasaste por momentos muy difíciles en tu vida. Eso es verdad. Sufriste, lloraste, pasaste hambre, frío, pasaste mucha necesidad, pero no te diste por vencido y peleaste tu guerra. Y Dios te bendijo. Y tal vez tú estás en otro lugar porque Dios te bendijo. Dios permitió que tú conocieras a alguien. Pero no te olvides de la persona que tiene necesidad. Porque esa persona que tiene necesidad, no eres tú que le va a dar, es Dios. Es Dios que le está dando a esa persona. Es Dios quien le va a dar. Pero Dios te va a probar. Dios te va a probar, así que ten mucho cuidado con tú negarle a alguien lo que necesita. Si tú tienes, hazlo. Sacrifícate. 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 Y dale a esa persona lo que tú sabes que esa persona necesita. Dáselo. Porque tú no sabes mañana dónde Dios te va a poner a ti. Dios no prueba. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra. Así que aquí no hay que abundar mucho. Simplemente y llanamente lo que el enemigo te robó, ora, ayuna, porque te lo tiene que devolver. No te dé por vencido. No te dé por vencido. Y cuando hayas recuperado lo que el enemigo te robó, comparte con el que necesita. Esa es la enseñanza. Comparte, sacrifícate. Sacrifiquémonos. A veces nosotros, no, porque yo estoy trabajando, porque ese es mi dinero. Mira, es verdad que tú estás trabajando, es verdad que no es fácil por lo que tú estás pasando, eso es verdad, pero Dios te lo está permitiendo.
Dios te permitió ese buen empleo. Dios permitió que tú tengas ese buen sueldo. Todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Nosotros tenemos una deuda con Dios. ¿Y cómo nosotros pagamos esa deuda? Haciendo el bien al que lo necesite, haciendo el bien a los demás, sacrificándonos por los demás. No estoy diciendo que te dejes de coger de pendejo tampoco, ni de tonto. No estoy diciendo eso. No me malinterprete. Ese no es el mensaje. Fíjense que el grupo que se fue dijo, ¿y qué hacen esto aquí? No, ellos se quedaron, pues estaban cansados, porque hay gente que se cansan. Y esa gente que se cansan es lo que tenemos que ayudar, al débil. Hay que débil. Hay gente que se cansan de orar. Hay gente que se cansan de ayunar. Pero para eso estamos nosotros. Para ayudarlo a que su fe no desmaye. Alimentemos al que está débil. Hay que alimentarlo por la palabra, por la comida. Tenemos nosotros esa responsabilidad. Porque es el deber, es nuestro cumplimiento, es nuestra deuda con Dios. Nosotros hacer el bien mientras podamos. Hagamos el bien mientras nosotros podamos. Lo mismo también que usted ponerle la cosa clara al que quiera venir a usar la palabra de Dios para querernos estafar, para querernos engañar, para querernos mentir. Entonces no podemos permitir eso tampoco, porque ya eso es una falta de respeto. Y en ese caso, ya somos nosotros los que estamos haciendo el papel de tonto. Entonces tampoco no podemos permitir eso. No podemos llegar hasta ahí, porque no es correcto. Siempre hacer lo correcto. Porque qué lindo. Tú oyes a la gente, no, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero ellos te mencionan eso cuando ellos quieren un beneficio. Cuando son ellos que tienen que dar beneficio, entonces ponen toda la dificultad del mundo. Pero ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Nosotros no somos tontos. Y sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en el capítulo 6 del libro de Efesios dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo. Es decir, que hay unos gobernadores de este siglo. Parece ser que cada siglo tiene su tiniebla, tiene sus gobernadores. Entonces nosotros estamos luchando contra eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado quién es el que está viniendo a nosotros. Porque hay gente que viene a nosotros y no son ellos. Son los demonios que lo habitan. Y nosotros no podemos dejarnos engañar. No podemos dejarnos engañar. Y hay gente que vienen y te dicen que tienen un problema, que si tú le puedes prestar 50. Pasa el tiempo, no te lo pagan y siguen viniendo y siguen viniendo y siguen viniendo. Eso no es normal. Ya no son ellos los que están ahí. Esa persona tiene un problema. Entonces, lo que hay es que orar mucho
y ayunar. Que Dios te bendiga.